Vamos a orar entonces, primeramente, y seguimos entonces con el tema que tenemos hoy. Padre, te damos muchas gracias porque nos concedes un día de cada 7 para dedicarnos de una manera más especial a tus asuntos. De esa manera fortaleces nuestra alma, nos santificas, nos consuelas, nos guías. Señor, gracias por esta gran misericordia que tenemos hoy y que estamos viviendo y disfrutando esta tarde. Bendice tu iglesia, fortalécela, Señor, en tus métodos y bendícenos, Señor, ahora con la exposición de tu palabra. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. Es muy importante hablar de la adoración porque es un tema que no está bien explicado en el contexto cristiano. Por el contrario, hay muchas ideas erróneas y elementales. Por ejemplo, hay personas que dicen que alabar y adorar son dos cosas distintas, en el sentido de que alabar es como la música rápida y adorar es la música lenta. Nada que ver con las escrituras. Alabar en la palabra del Señor es hablar bien de alguien. Por ejemplo, Proverbios 31, su marido también la alaba. ¿Qué significa eso? ¿Que el marido adora a la esposa? ¿Sí? ¿Adora a la esposa como un ídolo? No, que habla bien de ella, que le reconoce sus virtudes y todos los trabajos bonitos que hace dentro de la casa. Amor, qué rica esta cena, amor, tú eres una mujer muy ordenada, amor, qué bien lo que estás haciendo con los niños. Y eso es alabarla. De tal manera que cuando nosotros alabamos a Dios, no tiene que ver para nada con la velocidad de la música ni nada por el estilo, sino que le estamos diciendo lo maravilloso que es alabar al Señor, es decirle, Señor, eres grande, eres maravilloso, eres hermoso, eres generoso, etc. Entonces ese es solo un ejemplo para que notemos entonces que necesitamos aprender cosas de la adoración. En lo que nos concierne hoy, por ejemplo, ocurre que hay personas que no valoran la reunión de la iglesia. Entonces ellos piensan, no, yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar. Yo puedo orar en la casa o aquí. Yo puedo cantar en la casa o aquí. Y realmente mezclan las cosas, porque sí, él puede cantar allá y orar allá y leer la Biblia allá, pero también hay que reunirse con la iglesia. Y a eso precisamente nosotros le llamamos adorar a Dios en culto público, que es una de las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero cuando la gente revuelve, minimiza y desprecia cosas que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, hablando del día del Señor. Hay personas que dicen, todos los días es el día del Señor. Y note que eso suena bonito. Y pues a la final sí, todos los días deberían ser el día del Señor. Pero realmente el Señor desde el principio y hacia adelante, hacia el futuro, nos ha dado un día de cada 7 para dedicarnos a sus asuntos de manera especial. Eso estaba claramente instituido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sigue firme y sigue hacia adelante. Es más, Hebreos nos dice que hoy todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque mientras que estemos en la expectativa del día final, mientras que estemos en la expectativa de la gloria eterna, Dios nos ha dado aquí un día de cada 7 para estarnos recordando de esa bendición maravillosa. Entonces, aquel que dice todos los días son el día del Señor, minimiza la grandeza de este día, por un lado, y por otro lado, a la final no es cierto, porque no tenemos a una persona adorando públicamente los 7 días de la semana, no lo hacen como el Señor lo ha dicho. Entonces, eso han salido ideas que suenan buenas, pero no lo son. Entonces, el tema que quiero tratar hoy es la diferencia entre la adoración privada y la adoración pública. Que podamos entender que sí, nosotros debemos adorar a Dios en nuestra casa, orar en nuestra casa, que lo que debemos hacer es para la gloria de Dios, pero hay diferencia entre eso y los cultos públicos a los que debemos asistir, los que no debemos abandonar, en los que más bien deberíamos perseverar. ¿Sí? Es supremamente importante.
Entonces, por ejemplo, pensemos en un pasaje como Isaías 43, verso 7. Entre otros pasajes, podría haber citado otro, pero bueno, voy a citar este. Nos dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Con este pasaje, entre otros, entendemos que el propósito del ser humano, miren, ni siquiera de la iglesia primeramente, el propósito del ser humano es darle la gloria a Dios, de todo ser humano. En Romanos capítulo 1 lo enseña, ¿no? El Señor dice que la acusación que Él tiene contra la humanidad es que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Todo ser humano tiene que adorar a Dios, tiene que darle la gloria a Dios. Luego, aquí hablando del pueblo de Israel, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. De tal manera que entendemos que el fin principal y más noble del hombre, como dice el Catecismo Mayor y menor de Westminster, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios, para eso fue que Dios nos creó. De tal manera que un hombre que no glorifique a Dios está desviado en su propósito de vida. Y por eso en filosofía hablamos del existencialismo, que las personas no saben para qué están aquí, por qué, cuándo. Y cuando conocemos a Dios, entendemos. Se vuelve la razón de nuestras vidas porque es la razón de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces noten, lo principal es glorificar al Señor. El primer mandamiento que se le dio al pueblo de Israel precisamente fue que no debía tener otro Dios, que Él debía ser su único Dios y debían honrarlo a Él porque no existe otro Dios, no existe, solo Dios debe ser adorado. Pero luego pensamos en cómo y en las maneras y debemos tenerlo en claro para valorar cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Entonces, primero, adoración pública y privada. Es parecido el nombre a la enseñanza, ¿no? Primero, adoración pública y privada. Para adorar a Dios o para darle la gloria a Dios debemos hacerlo en dos ámbitos. Y eso debe quedarnos claro. El ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. El ámbito de lo privado es todo lo que yo haga con mi vida fuera de la iglesia. Eso es lo privado. ¿Sí? Mi trabajo, mi estudio, mi familia, mis vecinos, mi comportamiento en la panadería. Todo lo que haga fuera de la iglesia es el ámbito privado, mi vida privada. ¿Sí? Y lo que haga en la iglesia es la adoración pública. Esos dos ámbitos son enseñados en la palabra del Señor y todo esto debemos tenerlo muy en claro. Podemos decir que en lo privado todo tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. En lo privado. Toda mi vida debe ser para la gloria de Dios, ¿sí? Y en lo privado yo tengo mucha libertad de adorar al Señor. Por ejemplo, nuestro matrimonio, cuando uno se casa, la boda y el matrimonio como tal, debe ser para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero note que en el matrimonio Dios me permite a mí escoger con quién casarme. Tengo libertad. La Biblia solamente le pone al cristiano un requisito. Cásese, pero que sea en el Señor. Uno nomás. ¿Con quién me caso? Con quien quiera, pero que sea en el Señor. Pastor, que me caso con la morena, con la rubia, con la roja, no, con la que quiera. Cásese con quien quiera, pero que sea en el Señor. Ese es el requisito que pone el Señor. O sea que nos da libertad de escoger, nos da libertad del lugar para casarnos, el lugar para vivir, cómo hacer la ceremonia, muchas cosas. Somos libres de vivir nuestra vida privada, pero todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria del Señor. En el trabajo, por ejemplo, Dios me permite escoger en qué trabajar, con quién trabajar. Lo importante es trabajar y trabajar para el Señor, como lo dice Colosenses. Así que en la adoración privada, en mi vida privada, yo tengo libertad dada por Dios
pero en esa libertad tengo que tener en cuenta que tengo que darle la gloria. Entonces, trabajo como para el Señor, dice Colosenses. Pero, ¿en qué trabajo? Partiendo piedra, moliendo café, en una oficina, haga lo que quiera. Pero lo que haga, hágalo para la gloria del Señor. Ahora, la adoración pública, a diferencia de lo que venía hablándoles, es cuando nos reunimos como iglesia, como esta tarde. Esto se llama la adoración pública. También le tenemos el nombre de los cultos o los servicios de adoración. La adoración privada, entonces, es mi vida en general, todo lo que hago con mi vida. La adoración pública son los cultos, los servicios de la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia. Entonces, hablando de la adoración pública, hablando de esto que estamos haciendo esta tarde, hermanos, debemos decir que Dios no nos da tanta libertad. En mi vida yo puedo hacer lo que quiera, pero que sea para la gloria de Dios. Aquí no. Aquí no. Aquí estamos restringidos y solamente podemos y debemos hacer aquellas cosas que Dios ha mandado para su culto público. Eso es supremamente importante. Dios nos restringe, Dios nos limita, ¿sí? En la adoración privada yo puedo adorar a Dios con toda mi vida, con todo lo que hago, pero en la adoración pública solamente como Él dice y con lo que Él dice. Eso debe quedarnos supremamente clave. Entonces, ya les leí un pasaje que dice que de manera general nos creó para su gloria, ¿cierto? Podemos pensar en otros, por ejemplo, por allá Corintios dice, sea que coman o beban o hagan lo que quieran, debe ser para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero ahora les voy a leer un pasaje que nos habla de adoración pública, entre otras cosas, y nos restringe. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Este es un pasaje que nos habla precisamente del tema que tenemos en cuestión y nos dice esto. Pablo le está hablando a Timoteo, le escribe a Timoteo y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, Pablo nos dice aquí cuál era el propósito de escribir primera a Timoteo. ¿Por qué le escribió a Timoteo o para qué? ¿Cierto? ¿Para qué le escribe? Y responde, para que si tardo, Timoteo, usted sepa cómo se debe conducir en la casa de Dios. Noten, hermanos, hablando de la adoración privada, por ejemplo, Pablo le dice a los efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, pero es muy amplio. Vivan como cristianos, pero hago esto o aquello, haga lo que quiera, pero viva como cristiano. Pero aquí le dice a Timoteo, ojo Timoteo, usted no puede hacer lo que quiera con la casa de Dios. Timoteo, esta no es su casa, esta es la casa de Dios. La casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es la iglesia de Cristo. Pero usted, Timoteo, y siendo un servidor apostólico, usted, Timoteo, y por supuesto ningún otro, tiene derecho a hacer lo que quiera con la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, miren, el asunto es este. Cuando yo estoy en mi casa, yo tengo que portarme bien. Yo no puedo ser un ogro, grosero, ¿no? Yo no puedo pecar. Mi vida debe ser para la gloria de Dios. Pero yo me puedo acostar en mi sofá. De pronto yo me puedo sentar en una silla y poner mis pies en la mesa, ¿cierto? Es mío, el Señor me regaló esa mesa, entonces yo me puedo sentar de esa manera, yo puedo ir a mi nevera y sacar una manzana y comérmela. Puedo hacer muchas cosas, tengo libertad de recostarme, de pararme, de comer, de tomar lo que quiera, de lavar la ropa o no, dejarlo para mañana, poner una puntilla en esa pared o no. Tengo libertad de hacer las cosas que quiera en mi casa, ¿cierto? Tengo mucha libertad y todo lo que haga debe ser santo, debe ser bueno, debe honrar al Señor, pero tengo libertad. Pero si un hermano me invita a la casa,
También tengo que portarme bien. Tampoco tengo que ser grosero ni nada, tengo que ser santo. Sin embargo, estoy limitado. Cuando voy a la casa del hermano, aun si el hermano me dice siéntase como en su casa, yo no puedo llegar a hacer lo que quiera, ¿cierto? Por ejemplo, un hermano me puede decir siéntase como en su casa. Ah, bueno, hermano, y coge el teléfono 3 horas. No, no, eso es abusivo, ¿cierto? Ya el hermano dirá, uy, como que la embarré diciéndole que siéntase como en la casa. ¿Sí? No, no puedo hacer ese tipo de cosas. Tampoco, siéntase como en su casa. Ah, bueno, hermano, amor, tráeme una caja que me va a llevar esto. No, eso no, eso es solamente un decir, ¿cierto? Siéntase como en su casa es un decir. Si yo cojo las cosas y me las llevo, o las daño, o hago lo que quiera, pues realmente es un abuso. Entonces, cuando yo voy a la casa de un hermano, estoy limitado porque no es mi casa, es la casa del hermano. Entonces yo tengo que respetar eso y dependiendo la libertad que el hermano me dé, pues puedo o no hacer algunas cosas de más, pero estoy más limitado que en mi casa, sea lo que sea, ¿cierto? Y eso está bien, eso no está mal porque es la casa de mi hermano. Entonces, más o menos esta es la misma idea con la casa del Señor. Cuando yo estoy en mi casa, yo puedo hacer muchas cosas que yo quiera. Yo soy libre de hacer todo lo que quiera menos pecar. Pero cuando estoy en la casa del Señor, esa no es mi casa. Cuando nos reunimos como iglesia, esa no es mi casa. Y por lo tanto, yo no puedo hacer lo que quiera con la casa del Señor. No puedo hacer lo que quiera con la casa del Señor. Yo tengo que ir a la Biblia y mirar, como le está diciendo Pablo a Timoteo, qué cosas puedo y debo hacer para hacerlo bien, para hacer lo que es correcto. Entonces, noten, ahí hay diferencias entre la adoración privada y la adoración pública. La adoración privada, si yo quiero canto en mi casa, hago devocional, o no, de pronto estoy trabajando y digo esto lo voy a hacer para la gloria de Dios, de pronto estoy cocinando y digo voy a cocinar esto para la gloria de Dios, pero yo no voy a cocinar aquí en el culto y decir yo vine a cocinar para darle la gloria a Dios aquí en el culto, porque cocinar no es una actividad de culto público, mientras que sí tiene que ver con mi vida privada. Entonces allá hay diferencia. Entonces aquellos que dicen, no, como que da lo mismo estar en la casa o aquí, no, no es lo mismo. Aquellos que dicen del día del Señor o cualquier día es lo mismo, no, no es lo mismo, hay diferencia, hay diferencia. En mi vida privada, por ejemplo, yo tengo que alejarme del pecado. La Biblia dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Ven? Estoy libre, pero dele la gloria a Dios con toda esa libertad. En otro lugar dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea que mi vida privada debe ser para la gloria de Dios, para el bien de los hermanos, pero yo puedo hacer lo que quiera y es lo que quiero resaltar, pero cuando se trata de la casa de Dios, cuando se trata de la iglesia, no tengo libertad. No soy libre de hacer lo que quiera. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, si hacemos un análisis así rápido de qué es lo que le escribe, qué es lo que le está escribiendo, para que él sepa cómo debe conducirse, ustedes ven un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, miren, capítulo 1 del 12 en adelante, le está diciendo que frene a algunos que están enseñando mal. O sea que en la iglesia no se puede enseñar lo que quiera, el que quiera. No. Por ejemplo, aquí hay un pasaje que dice, a ver que estoy perdido un poquito. Por ejemplo, en el verso 18, 19 y 20 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Note, aquí le está dando órdenes en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la buena milicia de un pastor, de un líder.
Capítulo 2 enseña cómo debemos orar, por qué debemos orar, quién debe orar. Por ejemplo, en los primeros versos, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Seguimos leyendo y entonces nos damos cuenta quiénes deben orar. 8, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Las mujeres, ¿qué deben tener en cuenta cuando van al culto? Su ropa. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, pero en un marco, con pudor, con modestia y no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces noten, tan interesante, la mujer tiene que estar pendiente de la ropa cuando viene, capítulo 3, no cualquiera puede ser pastor, alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, quieto, porque es que esta no es su casa, esta es la casa de Dios, quieto, alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Luego capítulo 4 nos habla de lo que va a pasar, pero mire, capítulo 5, cómo deben tratarse a las personas dentro de la iglesia. No reprendas al anciano, ¿cierto? Verso 2, a las ancianas trátelas como a madres. Verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Más adelante habla de las jovencitas, de los jovencitos. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Entonces el argumento es poderoso, hermanos. El argumento es poderoso. Cuando estamos fuera de este lugar, es mi vida privada. Y todo lo que yo haga, debo hacerlo con libertad. Tengo libertad de escoger entre todo. Eso sí, no entre el pecado y lo malo, sino entre todas las opciones que me brinda la vida, pero todo tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Pero cuando estoy en la iglesia, tenemos que cerciorarnos que lo que estamos haciendo es lo que Dios manda, es lo que Dios realmente permite y no lo que yo quiera introducir en el culto público. Supremamente importante. Hay diferencia entre adoración privada y adoración pública. Segundo, hay que diferenciar entre necesidad y gustos. Diferenciar entre necesidad y gustos. Vamos a recordar la enseñanza que dio el Señor Jesús de la adoración en Juan 14, 24. En esa oportunidad el Señor dio una enseñanza que es muy importante para la adoración pública y lo dice de esta manera. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pues aquí está uno de los elementos que menciono en mi subtítulo, ¿cierto? Necesidad o gustos. Ese pasaje habla de ¿qué? Necesidad, ¿cierto? Bueno, lo que quiero que pensemos es en esa palabra necesidad. Cuando uno piensa en una necesidad o cuando uno se enfrenta a una necesidad, esa palabra indica algo que tiene cierto nivel de obligación. ¿Sí? Tenemos que entender, cuando algo es necesario, en otras palabras, significa que eso es obligatorio. Tiene algún carácter de obligatoriedad. Necesario es algo que es preciso hacer. Necesario es algo que se debe hacer. Necesario es algo que es conveniente hacer. Entonces eso es supremamente importante. Permítame ilustrarles con unos asuntos de esta vida en la diferencia entre necesidad o gusto, ¿cierto? Nosotros muchas veces decimos yo necesito algo y no lo necesito, es que lo quiero. Entonces estamos acostumbrados a no hacer esta diferencia. Entonces cuando venimos a la iglesia pues seguimos con el problemita, pero pues hay que detectarlo, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos en esta vida se clasifica entre necesario o gusto.
¿Tiene un carácter de obligatoriedad o es porque simplemente a mí me gusta? Todo se clasifica así. Pero hay que entender que un gusto no es de carácter obligatorio, mientras que lo que es necesario sí. La necesidad sí. Entonces nosotros podemos dejar de lado muchas veces nuestros gustos, pero no podemos dejar de lado las necesidades. No se pueden dejar de lado. Y si se dejan de lado, eso va a ser para un mal. ¿Cierto? Por ejemplo, alguien tiene un televisor pequeño y quiere uno grande. ¿Cierto? Entonces se esfuerza por trabajar y lo compra y está bien. No pasa nada. Pero si analizamos la situación, no era necesario. Porque ya tenía uno pequeño. No es necesario. ¿Sí ven? No tiene un carácter de obligatoriedad, porque ya tiene uno. Es más bien un carácter de gusto, que como tengo uno pequeño, quiero uno grande, pero no lo necesita. Está bien, si lo compra está bien, no nos desviemos, no van a resultar ahorita diciendo, no, que el pastor dijo que uno no puede comprar televisores. No, ese no es el tema. Es una ilustración para entender la diferencia entre necesario y gusto, ¿cierto? Si analizamos la situación y uno tiene un televisor y quiere comprar uno grande, entonces resulta que eso es un asunto de gusto, no de necesidad. Pero cuando hablamos de necesidad es algo obligatorio. Por ejemplo, comer y comer bien es un asunto necesario. Eso es una necesidad. Eso sí no es un asunto de capricho, aunque el Señor maravillosamente nos ha dado una lengua. Y el hecho de que nos haya dado una lengua significa que Él quiere que disfrutemos y gustemos lo que nos ha dado para comer. Pero el asunto es este. Entre comer y no comer, no, ahí no podemos tomar una decisión. No, que yo quiero frijoles o yo quiero lentejas, coma lo que quiera. Disfrute, a eso el Señor le dio la lengua. Pero entre comer y no comer, no, ahí sí no puedo tomar esa decisión. No puedo tomar esa decisión. Tengo que comer. Y si soy cristiano, más. Tengo que comer porque hay un mandamiento que dice no matarás, empezando por mí. No me puedo matar a mí mismo. Tengo que cuidar el cuerpo que Dios me dio. Entonces note que ya entre comer y no comer no es un asunto de gusto. Es un asunto, ahí sí, de obligatoriedad, sino cómo me enfermo. Si como mal, me enfermo. Si como un montón de cosas durante años que no me hacen bien, me enfermo. Entonces, no, ahí tengo que tomar una decisión porque el tema de la comida es un asunto de necesidad o de obligatoriedad. Otro ejemplo, la relación de padres e hijos, ¿cierto? Por ejemplo, un niño que quiere un juguete, entonces le dice al papá que se lo compre y el papá le dice que no y el niño empieza a llorar. El niño empieza a llorar y hace una pataleta, se bota al piso, grita, la gente lo ve, el padre no sabe qué hacer y entonces el padre en la angustia se lo compra. ¿Sí? Porque según él, el niño está sufriendo. Claro, él se está engañando. Lo que el padre no entiende es que el hijo puede vivir sin el juguete. Porque no es una necesidad. Ese padre no entiende que realmente no necesitaba comprárselo. Aunque se puso a llorar y le hizo escándalo, no necesitaba comprárselo. Es un asunto de gusto. Simplemente el niño lo quiere, pero no lo necesita. Es más, muchas veces lo compra y a los 2 segundos ya está para la basura o dañado o algo así. Hay niños que son mano dura. Entonces, estas son cosas que hay que entender. Si ven, simplemente lo quiere. Pero no es así con la comida. Por ejemplo, el mismo padre llega a la hora del almuerzo, le dice a su hijo quiere almorzar, el hijo le dice que quiere dulces. Sí, papi, quiero dulces, quiero papas fritas, ¿cierto? Pero llega la mamá y le sirve un almuerzo normal, por ejemplo, sopa o papas, arroz, pollo, verdura, pero el niño no quiere. Y otra vez, empieza el problema, empieza la dificultad, empieza a llorar, empieza a hacer pataletas, ¿cierto? Que él no quiere eso, que él quiere almorzar pizza, por ejemplo, que quiere otra cosa, que se come el pollo, pero lo demás no. Entonces el padre, ¿qué hace? Muchas veces algunos padres le traen la pizza. Otra vez cayó en el mismo error de darle rienda suelta al gusto y no a la necesidad. Hay muchos padres que alimentan mal a sus hijos y caen en este tipo de errores. Entonces hay que entender
hay diferencia entre necesidad y gustos. Entonces, resulta que cuando hablamos de la adoración, muchos quieren dirigirse por la regla del gusto. Ahí es, entonces, precisamente que cuando vienen a una iglesia como estas, dicen, uy, pero no, todo muy bien, pero es que son signos. Empieza la lucha. Y uno entiende que están acostumbrados a otro estilo de música, pero entonces la pregunta, de todas formas, a la luz de la enseñanza que les estoy dando hoy, ¿necesidad o gusto? ¿Sí? A mí me gusta el reggaetón, entonces vamos a cantar reggaetón cristiano. ¿Necesidad o gusto? Gusto. Muchas veces le estamos dando rienda suelta al gusto en el contexto de las iglesias, en el contexto de la adoración. Por ejemplo, hay muchas iglesias y hay muchos pastores cuya política de adoración es el gusto de la gente. Hay que entretener a la gente, hay que tener a la gente contenta, que la gente quiera venir. Entonces, pues, ¿qué les gusta hoy a la gente? Rancheras cristianas. Vamos a poner rancheras cristianas. Entonces, están siguiendo la regla del gusto. Y tenemos montones de iglesia a la carta. Entonces, abre el menú. ¿Qué quiere usted? No, yo quiero una iglesia aquí con salsa. Bueno, ahí la hay. ¿Sí? O yo quiero una iglesia con vallenato. La hay. Porque este tipo de iglesias y pastores están dándole un menú a la gente. Pero son como ese padre que estaba rigiendo la educación de su hijo por el gusto del hijo y no por lo que realmente era necesario. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, tengo la esperanza de verte pronto, pero si tardo, debes saber cómo debes conducirte, debes saber qué es lo que tiene que hacer. Él no nos está hablando de gusto, él nos está hablando de necesidad. Debemos acercarnos al Señor solamente en los términos del Señor. Eso queda establecido en todas las escrituras desde el principio. Caín llevó una ofrenda y el Señor dijo, yo no le acepto eso. Más adelante Moisés dice, ay, hay una zarza ardiendo, voy a ir a ver qué pasa. Y el Señor, Moisés, aquí no se acerque, quítese el calzado de sus pies porque esto es tierra santa. Tocó quitarse los zapatos. En el Antiguo Testamento vemos muchos casos, el que típicamente se cita cuando se habla de la adoración regulada, el caso de Nadab y Abiú, el caso de Usa, que Usa le mete la mano al arca de Dios, cuando estaba establecido que el arca tenían que llevarlo los levitas en sus hombros. David cometió el primer error, lo estaban llevando bueyes también en sus hombros, pero no hombres. Eso suscitó que se tratara de caer el arca, y luego otro que también no cumplió fielmente la orden del Señor, le metió la mano y lo mató. Que murió. Porque esto es un asunto de necesidad, no de gusto. ¿Lo quiero llevar en los hombros de los levitas o lo quiero llevar en los hombros de los bueyes? No, más adelante cuando por fin David llevó el arca a su ciudad, dijo, por no haberlo hecho la primera vez pasó esto con Usa. Tuvo que lamentarse. Entonces, cuando hablamos de la adoración, debemos identificar qué cosas son necesarias y qué cosas son de nuestros gustos. A mí me puede gustar muchísimas cosas, pero en la iglesia solamente puedo hacer lo que es necesario, lo que tiene un carácter de obligatoriedad, lo que nos va a llevar más adelante a concluir que debemos hacer y usar solamente los elementos del culto establecidos por Dios. ¿Sí? Entonces, yo puedo escoger si tomo agua o jugo, pero no puedo escoger si me tomo el medicamento o no, cuando el medicamento es bueno, ¿no? Porque también a veces, pues, bueno, usted sabe, ¿no? Pero yo no puedo escoger entre si adoro a Dios como Dios dice o como a mí me gusta. Pastor, pero ¿por qué no pone títeres? Si usted pusiera títeres, los niños estarían pendientes. Bueno, el Señor no me permite poner títeres. De pronto en otro espacio, pero en culto público no. En culto público, ¿qué hay que hacer? Cantar, orar, ofrendar, leer la Biblia, oír la palabra predicada, tomar la cena, por ejemplo. Esas son las cosas que Él ha establecido para culto público. Entonces, hermanos, en el culto público debemos hacer lo que es necesario, no lo que me gusta. Y miren que muchos lo vemos y lo han sufrido. Hay hermanos que podían decir, no, pastor, cuando yo no era cristiano a mí me gustaba el vallenato. Pues sí, listo, eso ya quedó allá. Aquí vamos a cantar al Señor
con la calidad de música y de letra que él enseñe en las Sagradas Escrituras. Y hay mucho que decir en este tema, que lamentablemente el grueso de la iglesia es ignorante de este tema. Pero bueno, pues la idea es que podamos aprenderlo en la medida que va pasando el tiempo. Tercer punto, la adoración debe ser en espíritu y en verdad. El texto que leemos de Juan 4 nos enseña, nos dice que es necesario. Ya vimos, necesidad o gusto, necesidad. Entonces ahora entendemos por qué el Señor Jesús dijo, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué nos estaba diciendo? Que es obligatorio o que tiene un carácter de obligatoriedad que adoremos en espíritu y en verdad. Supremamente clave lo que está enseñando el Señor Jesús ahí. Hay una obligación que para adorar a Dios es obligatorio adorarlo en espíritu y en verdad. No se puede adorar en espíritu sin verdad. No se puede adorar en espíritu, sin espíritu y con verdad o al revés. No se puede escoger. No podemos escoger cómo adorar a Dios, sino que tenemos que adorarlo con esta regla, en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que aprender qué es eso, ¿cierto? ¿Qué es adorar en espíritu? Hermanos, la vida cristiana es la vida en el Espíritu y el Espíritu Santo. Es una vida espiritual de mi parte, también material, pero involucra mi espíritu, pero especialmente tiene que ver con el Espíritu de Dios. La verdadera adoración, mire, aunque todos los seres humanos estamos obligados a adorar, Caín tenía que ir a adorar, adoró mal, pero tenía que ir a hacerlo. Todos los seres humanos están obligados a adorar. Mire, hay gente que cuando uno los estaba evangelizando dice, no, pero yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Bueno, ¿y usted adora a Dios? No, ya, eso es pecado. Romanos capítulo 1 dice que precisamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Y cómo los acusan? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, que cuando lleguemos al cielo, en la lista de pecados que el Señor nos va a sacar, o le va a sacar, por ejemplo, a los impíos, primero, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ya después miramos si robó, mató, fue egoísta, lo que sea, pero primero no le glorificaron como a Dios. Tremendo. Un asunto de necesidad. Pero luego entendemos entonces que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo hace que tengamos esta vida espiritual, que conozcamos a Dios. La vida que da el Espíritu está en nosotros y luego cuando uno ha nacido de nuevo, entonces podemos adorar a Dios. La adoración es en espíritu, primeramente en este espíritu de Dios. Tiene que ver con mi espíritu también, es una vida espiritual, pero primeramente en este espíritu de vida, el espíritu que hace adorar, el espíritu que me salva, el espíritu que me da todo lo que necesito para poder acercarme a Dios. Es un asunto espiritual. Es un asunto realmente espiritual, donde el Espíritu le ha dado vida a mi espíritu. Y ahora entonces yo puedo y debo acercarme a Dios de esa manera. De tal manera que entonces los incrédulos seguirán cometiendo el pecado de no glorificar a Dios como a Dios, mientras que nosotros ahora podemos adorarlo por la vida del Espíritu en nosotros. Es una adoración espiritual. Lo que también implica que no es una adoración material lo que debe resaltarse, una adoración material, estética. Por eso no